Y para ello tenemos de invitado especial al señor Pedro Alcántara García, que fue fiscal hace unos años y nos va a contar su experiencia. Muchas gracias por estar aquí. Pues estamos para darle por lo menos un pormenor de los tiempos pasados. El alcalde me nombró como fiscal, pero anteriormente pues ya tenía nombramientos como ayudante del sacerdote, ¿verdad? Como sacristán, como acólito, ¿verdad? Entonces ya iniciaba yo en aquellos entonces. Para el nombramiento de un fiscal debe ser el que lo nombra el alcalde municipal, de acuerdo con el ayuntamiento, lo que es también la presidencia, ¿verdad? De acuerdo con ellos y de acuerdo con el sacerdote, todos. ¿Qué fecha es el nombramiento? ¿Cada cuánto? Es al principio del mes de enero, antes de la festividad del Santo Patrón. En mi caso, yo estuve 3 años seguidos, ¿no? Pero hasta que salió otra persona que ellos eligieran para que quedara en mi nombre. Ahora que tiene portando la vara del fiscal, pues nos puede contar qué significa y para qué la utiliza. Pues la vara significa el cirio fiscal se llama, pero nosotros casi acostumbramos la vara de mando, ¿no? Y con esta varita tenemos la facultad que el sacerdote nos da cuando las ceremonias, en las misas, en patronales, en cualquier otra misa. Entonces hay algún detalle de entre los peligreses, algún perro por allá, o un niño que está ahí llorando y no se contempla. Entonces se le habla a la mamá que se salga un ratito. Ese es el trabajo del fiscal durante la ceremonia. El fiscal también tiene un deber importante adentro de la iglesia, porque él debe conocer qué le falta, debe saber qué es lo que le falta al cura. Hostias, su vestimenta, que esté limpio, ¿verdad? Y hay otros acuerdos entre los mayordomos, porque normalmente casi él ayuda al padre en las ceremonias patronales. Antes el fiscal era el importante del alcancía, ¿verdad? Y ya cuando en los fines de años, entonces cuando la autoridad constitucional, que es la alcaldía y los demás, se abrían las alcancías, pero de acuerdo con el fiscal, porque ese era el que lo resguardaba. Y usted me contaba que no solo hacía eso, sino también preparaba a los jóvenes, ¿no? Este es un cambio que hubo cuando llegaban los sacerdotes antes del padre Antonio. Había unos sacerdotes, como no era parroquia, entonces tenía lejos a las personas, ¿no? Entonces estos jóvenes pues andaban así desocupados, se podía decir, pero siempre estaban en la iglesia. Pero para eso el sacerdote se preocupó que estos jóvenes por lo menos se divertían con el juego del básquetbol, ¿no? Y ya empezó a reunirlos y a hacer asociaciones con las personas grandes, ¿no? De la Virgen del Carmen, de la Soledad, de la Guadalupe. Hicieron asociaciones y luego las señoritas para que hicieran, para que les dieran, como le dicen, el catecismo a los niños, ¿verdad? Ahí es cuando ya empezó el funcionamiento adentro del... Eso es lo que recuerdo que habían pasado. Y lo que recuerdo también muy antes del padre de que le decía yo, este padrecito Jerónimo en aquellos entonces se hacía la misa, pero lo hacía de frente al templo, ¿verdad? Y ya cuando llegó el padrecito Antonio, fue cuando anunció
que se tenía que hacer, por órdenes del arzobispo, tenía que hacerse las misas de frente a los feligreses. Cuando se hizo el cambio con el padre Antonio, entonces el padre Antonio se preocupó mucho porque él ya le había anunciado al señor arzobispo que las misas iban a ser no detrás de los feligreses, sino se hacía frente al altar, ¿no? Pero tenía que ser las misas enfrente de los feligreses, así es de que le tenía que dar la espalda al altar. Pero esa fue la orden desde ese tiempo cuando el padre Antonio llegó. Y para esto cambió también la Semana Santa, porque lo celebraban el quinto viernes y no estaba correcto. Entonces empezó a movilizar muchas costumbres que se hacían para que la procesión del santo, ¿cómo dicen?, la crucifixión se hacía antes un viernes, el quinto viernes, pero lo tuvo que hacer el padre Antonio y darles que saber que se hiciera el sexto viernes, ¿no? El sexto viernes, o sea, era un jueves santo. Entonces, para eso, como la gente no quería, de pronto, no quería entender. Entonces, para esto me platica, dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una presentación de los apóstoles. De ahí vamos a tomar, dice, para que la gente vea exactamente qué es el sacrificio que tuvo aquí Jesús, ¿no? Y que se den cuenta que es el día sexto, que no es el quinto viernes, ¿no? Era el sexto viernes, no era el quinto viernes, porque la gente pues no quería, el mayordomo más o menos no aceptaba que fuera, ellos estaban acostumbrados a que se hacía el quinto viernes. Entonces dice, no, ¿cómo es posible que aquí el padre llegando y dice que no? Pues entonces nos organizamos en muchos jóvenes, ¿verdad? Y me ponen de representante y ahí delante de todos fuimos a hablarle a los papás de los jóvenes que si los aceptaba que estuvieran la reunión de los apóstoles, ¿verdad? Porque sí se hacía, gentes grandes hacían y se vestían con sus túnicas y todo, pero en esta vez lo quiso hacer el padre, pero de acuerdo bíblicamente, ¿verdad? De acuerdo como era la pasión y la muerte de Jesús. Entonces se empezó a hacer estudios, a hacerles los pasajes de todos aquellos señores apóstoles, y se hacía la presentación, ¿no? Se sacó al Judas el Iscariote, ¿no?, para ir a entregar a Jesús. Teníamos aquí a los señores representantes de aquellos entonces, ¿no?, Herodes, Caifás y todos esos grandes hombres, ¿no?, y lo entregaba. Y ahí empezábamos y lo hacíamos en el atrio. Pues muy bien, entonces el fiscal estaba más fuerte ese papel antes de que San Sebastián Tutla fuera parroquia. Entonces él es el que ayudaba y acompañaba al sacerdote para que todo se cumpliera y todo estuviera bien dentro del templo, ¿no? Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos hacen partícipe de esto, y pues ahí estamos hasta donde Dios nos diga. Muchas gracias. Sí, así es.